energía térmica oceánica. Espero que esté bien la tildes. Sí, ya. Entonces nosotros habíamos visto ya anteriormente en los textos que hemos estado revisando que la energía térmica oceánica eh, proviene gracias a la diferencia de temperaturas existentes entre la superficie y la profundidad del mar. Y a lo que vamos a hacer hoy día es estudiar un poquito más a fondo cómo es que se produce ese tipo de energía, cómo es, de dónde se extrae, cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta para su extracción y desde el punto de vista, digamos, técnico, ver en sí cómo funciona una central térmica oceánica. Bien, eh, empezamos entonces, ¿ya? Entonces nos indica que la energía mareomotérmica, también conocida mareomotérmica, o las famosas OTEC, pero en el texto que se ha extraído dice la CETO, ¿no? A lo revés, OTEC y el otro es CETO, a lo contrario, porque en el inglés precisamente sucede eso, ¿no? Es un tipo de energía renovable, me indica, que tiene su principio de funcionamiento en la diferencia de temperaturas entre las aguas profundas más frías y las cercanas a la superficie más cálidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, generalmente en forma de electricidad. Una ventaja respecto a otras energías renovables, me indica, es su funcionamiento 24 horas al día sin dependencia de condiciones eólicas o solares. Pareciera algo extraño, ¿no? Pero se supone que el sol es el que calienta, el que precisamente hace posible esa diferencia de temperaturas. Pero tendría que dejar de hacer sol siquiera una semana para que ya no haya esa diferencia, ¿no? Entonces sabemos nosotros que el sol, toda esa energía que hace que el agua, el océano, almacena toda esa energía calorífica que le proporciona el sol. Y es por eso que a las 24 horas se cuenta con ella, ¿no? Porque en la noche la energía continúa, porque se comporta como un medio de almacenamiento. Una de las empresas que está trabajando, hay varias, una de las empresas que está trabajando actualmente es la empresa americana, no sé si está bien pronunciado, Lockheed Martin. Acaba de anunciar su intención de instalar una planta CETO en el sur de China. Sí. Entonces, antes de ver, no sé si estoy grabando. Mm, Sí, estamos grabando, está bien. Las máquinas térmicas, nos indica, son mecanismos cíclicos que reciben el calor de una fuente caliente de alta temperatura, llamado foco caliente, producen un trabajo neto y eliminan calor a un sumidero de baja temperatura, foco frío. Cuando mayor sea la diferencia de temperatura entre la fuente y calor y el sumidero, mayor será la eficiencia teórica de conversión de energía, ¿no? El, eh, en el curso de termodinámica, no sé si han llevado ustedes o transferencia de calor, si lo han hecho. Por lo general se trabaja ello, ¿no? Foco caliente, foco frío. La diferencia entre estas dos va a producir un trabajo, ¿no? Entonces, cierta cantidad se transforma en trabajo útil y, claro, no existe un sistema 100% eficiente. Cierta cantidad se transforma en trabajo y cierta cantidad de energía, pasa al foco frío. Bien, dentro de un momento vamos a ver qué tanta eficiencia tienen estos sistemas. En realidad es un sistema termodinámico. Bien, como los combustibles convencionales, las fuentes fósiles, petróleo, gas, entre otros, se vuelven cada vez más costosos y menos disponibles, se están realizando esfuerzos en el sentido de mejorar la eficiencia térmica operando con focos térmicos con temperaturas cada vez más elevadas. Otras técnicas incluyen el uso de ciclos combinados de cogeneración que transforman una mayor fracción de la energía de entrada en trabajo útil. ¿Alguien me puede indicar a qué se refiere con cogeneración?
¿Alguien sabe qué es cogeneración? En el curso de recursos y necesidades energéticas han hablado de cogeneración o no? ¿Nadie? ¿Qué es cogeneración? Ya. Entonces, actualmente se habla bastante de lo que es cogeneración. Ya, entonces nos indica que la cogeneración es cuando se genera de manera simultánea energía, puede ser energía eléctrica y también energía térmica, ¿no? Ese es un sistema de cogeneración. Es un ejemplo, ¿no? Puede haber otros también, ¿ya? Entonces, es una forma de generar electricidad, de distintas, de fuentes de energía, pero de manera simultánea, ¿sí? Cogeneración. La ventaja de la conversión de energía térmica del océano sería incluir una fuente de energía barata y con disponibilidad ilimitada. Bueno, eso es algo interesante porque hace rato nos indica que puede estar las 24 horas del día. De esta manera podrían resultar atractivas las máquinas térmicas que operan entre fuentes de calor con una diferencia de temperatura muy pequeña, aunque su eficiencia térmica fuese muy baja. Y bueno, ahorita vamos a ver que hay diferencias de temperatura que sí eh, son distintas. En algunos casos la diferencia de temperatura es pequeña y en algunos casos la diferencia de temperatura es mayor. Cuando más grande sea la diferencia de temperatura, obviamente en el sistema va a tener un poco más de eficiencia. Y esto claramente está pues, en una fórmula de termodinámica que dentro de un momento lo vamos a mostrar, ¿ya? Uy, 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 ahí estamos. En las zonas situadas entre los trópicos, la variación de la temperatura del mar en función de la profundidad permite distinguir tres capas, nos indica. Entonces, y esto vamos a tomar en consideración nosotros. ¿Ya? Esto va a ser para nosotros. O sea, me refiero a de que a partir de ahora en adelante vamos a tomar en consideración estos tres criterios. ¿Ya? Entonces, la superficie de 100 a 200 metros de espesor que actúa como colector de calor con temperatura entre 25 y 30 grados. ¿Ya? Esa va a ser la superficial. Superficial se le considera de 100 a 200 metros. La zona intermedia se considera de 200 a 400 metros de profundidad, con variación rápida de temperaturas y que actúan como barrera térmica entre capa superior y profunda. Entonces, me refiero a que si agarramos la superficie del mar, pues, no es lo que queda encimita nomás, sino de 100 a 200 metros aproximadamente. La zona intermedia del mar, de 200 a 400 metros. La zona profunda del mar nos dice que puede alcanzar incluso una temperatura de 4 grados centígrados y ello a 1000 metros de profundidad, ¿no? Y 2 grados centígrados a 5000 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en la zona superficial se tiene 25 a 30 grados aproximadamente. Y en la zona profunda tenemos alrededor de 4 grados y 2 grados aproximadamente. Entonces, precisamente la generación térmica oceánica aprovecha esa diferencia de temperaturas entre 25 y 4, 25 y 2 o 34 o 32 grados centígrados. Bien, en esta parte se tiene un mapa, de acá está un mapa, en donde la zona, obviamente, la zona de color rojo, muestra un potencial en la diferencia de temperaturas entre la zona superficial del mar y la zona profunda. Claramente se puede verificar lo que está de color rojo, son las zonas en donde se tiene
mayor cantidad de diferencia de temperatura y por lo tanto es posible aprovecharlo para la generación de energía. Eh, Tenemos aquí Centroamérica, hay bastante potencial, ¿no? Por este lado, Brasil, si no me equivoco. Eh, por acá también se tiene en la zona, en esta parte por África, ¿no? Y si no me equivoco, esta es la zona australiana, creo. Si no me estoy confundiéndome, ya se tiene ese recurso. Hasta el momento casi las propuestas no han dado el salto del prototipo experimental al de plantas comerciales, al contrario de cómo sucede en la obtención de energía eólica, los costes son abultados, ¿no? Sobre todo si se piensa que en los cables que de alta mar conducirán la energía hasta tierra firme y en el ambiente hostil y corrosivo de las aguas marinas, aún así multitud de empresas están volcadas en el desarrollo de nuevas y eficientes soluciones para aprovechar el potencial del gigante azul como una fuente de energía ilimitada. Esto nosotros lo hemos estado repitiendo N veces. Comparado con un sistema eólico o con un sistema fotovoltaico, la energía marina definitivamente es más cara. Por ahora, obviamente. Todos sabemos que las energías renovables, con el crecimiento de la tecnología, ¿no? Con el avance tecnológico, sus costos llegan a disminuir enormemente, ¿no? Es como los sistemas fotovoltaicos también, en los que estamos trabajando. Antiguamente los sistemas fotovoltaicos con inyección a red eran muy costosos. Hoy en día, con 1.000 soles tienes una instalación en casa, ¿no? Entonces, y eso bajo todo pronóstico, ¿no? Entonces, ha disminuido bastante el costo. Lo más probable es que también suceda con ello. ¿Por qué? Porque el hombre busca intensamente generar nuevas fuentes de energía en todo momento. ¿Usted sabía que un país que tiene la mayor cantidad de recursos energéticos es un país dominante? Es un país que prevalece, es un país considerado como potencia, porque tiene recursos, ¿no? Entonces, o sea, el hombre va a estar buscando constantemente nuevas fuentes de generación de energía. Entonces, si lo va a estar haciendo, entonces, los costes definitivamente se van a minorar, pues, ¿sí? La parte energética es bien importante. En cualquier gobierno, su potencial está en su energía. Y cualquier gobierno, siempre los gobiernos lo que hacen es un estudio de su matriz energética, ¿no? ¿Cuánta energía tienen hoy? Ven, si esa energía va a estar disponible de acá a 25 o 30 años, ¿y cuánta energía la van a tener a esos años? Ese es un estudio energético que se hace. Y eso lo hace cualquier país. Nuestro país también lo hace, ¿no? Claramente nosotros hemos indicado la matriz energética del 2025 al 2040 considera que las energías renovables, ¿quiénes van a estar? Solar eólico, biomasa y con suerte geotérmica. No aparece ni en bromas lo que es la energía térmica, oceánica o la energía proveniente del océano. No aparece, ¿no? Tal vez de acá a unos 100 años podamos de repente pensar en ello, ¿ya? Y aún así, la energía siempre está preponderando la energía hídrica, ¿no? Porque tenemos ese recurso. Obviamente el crecimiento de la energía fotovoltaica sí se está dando, pero ya se ha pronosticado de que no, o sea, se ha pronosticado, se ha hecho el estudio de que la energía fotovoltaica no va a ser pues el boom, ¿no? Lo que sí se está dando es el tema del gas. El gas está incluso ya por sobre encima del diésel, del petróleo. Y eso lo han hecho bajo estudios. Un estudio de la matriz económica, un estudio del sistema energético de nuestro país. El gas es que está preponderando, ¿ya? Entonces actualmente en la zona sur estamos peligrando por el tema del gas, ¿no?
no tenemos el gas. El tema de corrupción, Odebrecht, Gasoducto del Sur, quebró, ¿no? Evo nos iba a dar gas, pero lo sacaron. Entonces, pero Evo no es porque Evo era buena gente, sino Evo lo que pensaba es sacar gas pues, al Asia y por nuestro país. Y de paso nos iba a arrojar un poquito de su sobre. Pero eso era bueno, pues. Pero lamentablemente no pasó. Entonces, y en diversas conferencias, nosotros que hemos visto con los compañeros del semestre del año pasado ya, precisamente se ha visto, ¿no? Se ha visto que es muy importante el estudio energético de nuestro país. Y diversos profesionales, entre ellos ustedes, que son de energías renovables, están pues llamados a ello. En un gobierno regional, en lo que es el Ministerio de Energía y Minas, todos siempre se hacen estudios del recurso energético, proyecciones a corto, a mediano y largo plazo sobre el comportamiento de la energía. Bien, entonces es un campo también que tienen ustedes, un campo abierto que tienen ustedes para poder cubrir. Bien, entonces continuamos en esta parte, ¿ya? Una de estas empresas nos indica, es la empresa americana Lockheed Martin. Acaba de anunciar su intención de instalar una planta de conversión térmica marina en el sur de China, con una potencia superior a los 10 megavatios. 10 megavatios, que no es mucho, pero bueno, es algo. Sumando un nuevo reto, puesto que hace tan solo unos meses anunciaban otro proyecto en Australia para el aprovechamiento de las olas de unos de 19 megavatios. Conjunto a una de las expertas en este campo, la también americana OPT, ¿no? Entonces, como hemos visto aquí arriba, que en la zona australiana se tiene bastante recurso. Y esto debe tener su explicación, ¿no? Así como habíamos visto el comportamiento de las corrientes marinas, la corriente del Golfo, la corriente del Humboldt, las corrientes ecuatorianas del sur, las corrientes ecuatorianas del norte, tenían del por qué, ¿no? No es porque magia, no es un milagro, sino había una explicación científica al respecto. Lo mismo también debería, y vamos a ver si en el texto nos los menciona, ¿por qué en estas zonas se tiene esa diferencia de energía térmica oceánica mayor que en otros lugares? Por ejemplo, acá en Perú estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos. Bien, una de estas, ya, eso ya lo leímos, su planta de China, nos indica, funcionaría gracias al ciclo Rankine. Un ciclo bien conocido en el curso de termodinámica. El mismo ciclo que se ha implementado en muchas centrales térmicas para aprovechar el calor de trabajo. Las centrales de gas, que son las centrales térmicas, justamente trabajan bajo el ciclo Rankine. Y algunas ya trabajan con un sistema combinado. ¿Sí? Un sistema combinado. Bueno, un sistema combinado es un sistema que aprovecha el vapor que genera, o sea, la planta funciona con gas, una planta térmica actualmente funciona con gas, ¿no? Algunas anteriormente funcionaban con diésel, pero el diésel es bien costoso, entonces lo que se tiene es la tendencia al uso del gas. Precisamente tenemos nosotros en Perú, tenemos dos reservas frías de centrales térmicas que trabajan con gas. Y el gasoducto del sur eran precisamente para esas centrales térmicas. Son centrales térmicas de ciclo, en este caso, ciclo combinado. Ya, lamentablemente no hay gasoducto y lo que están haciendo ahorita que es, alguna de esas centrales están haciendo funcionar con diésel, porque es una reserva fría, ¿no? Es una reserva fría, son aquellas centrales que trabajan cuando se requiere o cuando se tiene situaciones de necesidad. Es decir, cuando se tiene carencia de energía, empiezan a inyectar las centrales frías. Que bueno, en el sur del Perú tenemos dos. ¿Sí? Bien. Y esas centrales son de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado trabajan a gas, pero aprovechan
el vapor que, que, que sale, ¿no? O sea, es como decir el residuo, aprovecha los residuos que salen de la turbina para que con otra turbina generan electricidad, ¿sí? Entonces, es como aprovechar el desperdicio, pues, como los turbos de los vehículos que aprovechan todo ese aire caliente que sale de un vehículo, la aprovechan, ¿no es cierto? Nuevamente. Entonces, de repente alguien me entiende esa parte, uno que conoce de vehículos. Entonces, igual en el ciclo combinado lo que hacen es aprovechar todo el vapor y con ese vapor nuevamente generan en este caso generan electricidad. ¿Ya? Vámonos por aquí arriba. Los sistemas CETO o OTEG que nosotros conocemos es un ciclo de potencia de vapor tipo Rankine, que opera en condiciones especiales debido a que en las temperaturas en el evaporador y el condensador son bajas. Entonces ya nosotros tendríamos que entender qué cosa es un evaporador y qué cosa es un condensador, ¿no? Son elementos más o menos de este tipo de centrales, ya que más abajo lo vamos a describir cómo funciona y qué es lo que hace. Un evaporador, condensador, incluso estos equipos lo tienen en las refrigeradoras, ¿no? Son bajas, se debe escoger un fluido de trabajo cuya presión de vapor sea alta a esas temperaturas. Por ejemplo, el propano o el amoníaco. Bien, yo les había hablado de una central térmica. Pues una central térmica que funciona con gas, los niveles de temperatura son elevadísimos para que te genere vapor, ¿no? Vapor de agua, obviamente. ¿Sí? Estamos hablando después de cientos, tal vez, de grados centígrados. Pero sin embargo, en el agua uno se preguntaría, pero ¿cómo, profesor? O sea, ¿el agua de mar hierve? ¿El agua de mar se convierte en vapor? Estaremos imaginando eso, ¿no? Pero no es ello, sino que estamos trabajando eh, con, este, con sustancias líquidas, podríamos considerar, como el propano y el amoníaco, ¿no? Que estas a cierta temperatura se convierten en vapor, a temperatura baja. Es como el refrigerante que tiene nuestro refrigerador en casa. El refrigerador de casa genera vapor, ¿sí? Genera vapor, aunque no parezca que genera vapor. Y también se congela a ciertas temperaturas. Ya, un- digamos, podríamos decir que se evapora a menos 40 grados. ¿Te imaginas un líquido que se evapore a menos 40 grados? No, y eso hacen por los refrigerantes, ¿ya? Por ejemplo, el propano, ¿qué nos dice? Características del propano. Presión de vapor alrededor de 5.5 atmósferas a 5 grados centígrados y un valor aproximado de 9.5 atmósferas a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, a esas diferencias de temperaturas, los niveles de depresión que está acumulando, o al menos las diferencias son altas, y eso difícilmente lo va a hacer el agua, ¿no? En el amoníaco, presiones de vapor de 5.2 atmósferas y 10.3 atmósferas respectivamente a las temperaturas de 5 grados y 25 grados centígrados. ¿Y por qué dentro de estos rangos de temperatura? Porque habíamos visto hace un momento que en la superficie del mar se tiene 25 grados centígrados, ¿sí? Y en las profundidades del mar se tiene 5 grados centígrados. Entonces, y tenemos que adaptarnos a esa diferencia de temperaturas, a esas temperaturas de 25 y de 5 grados centígrados. Y no vas a trabajar con agua, sino el que va a trabajar son estos de acá, estos el propano, el amoníaco o entre otros tipos de sustancias refrigerantes que tienen propiedades especiales. El agua tibia, porque consideramos a 5 o 25 grados centígrados, agua tibia, ni siquiera caliente, es agua tibia. ¿Ya? El agua tibia de la superficie del océano se succiona hacia un intercambiador de calor o evaporador, en donde se evapora el fluido de trabajo del ciclo Rankine. ¿Y quién es el fluido de trabajo? O bien este propano
este amoníaco. O sea, lo único que le vamos a hacer es una pequeña transferencia de calor que tenemos del agua de mar. Le estamos transfiriendo ese calor al amoníaco y al propano. Él ya hace su trabajo a esa temperatura. O sea, lo que para nosotros pareciera insignificante, esa temperatura de 25 grados centígrados, para el propano y el amoníaco, eso es muy importante, porque a esa temperatura nos indica que se evapora. Imagínate una sustancia que se evapore a 25 grados centígrados. Todos nosotros sabemos que el agua se evapora a 100 grados centígrados, o sea, generamos vapor de agua a 100 grados centígrados. Pero sin embargo, estas dos sustancias se convierten en vapor a 25 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, en donde se evapora el fluido de trabajo del ciclo Rankine, el vapor pasa por una turbina, porque ya es vapor, no es como el vapor de agua que moviliza una turbina, y obviamente o sea, el vapor genera trabajo, ¿no? En una turbina que acciona el generador eléctrico y penetra en el condensador, para posteriormente nuevamente el ciclo. No sé si se me entiende esa idea. Ustedes conocen una turbina, un sistema de generación térmica, que aprovecha el vapor del agua y eso hace que se mueva la turbina, ¿no es cierto? Pero es vapor de agua, pues a más de 100 grados centígrados. Pero sin embargo, aquí ya no trabajamos con agua. O sea, sí trabajamos con agua de mar, pero solamente para transferirle calor al propano o al amoníaco, que a esa temperatura de 25 grados se convierte en vapor. Y ese vapor recién hace mover a las turbinas, que obviamente van a generar, mediante un accionamiento mecánico, un sistema de transmisión, van a hacer mover a un generador eléctrico. ¿Ya? El agua fría que se bombea de las profundidades del océano, o sea, tenemos que extraer agua de las profundidades del océano. Vamos a tener que instalar un sistema de ducto, de succión, porque recuerda, para generar trabajo necesitamos un foco caliente, un foco frío. Tiene que haber una diferencia de temperaturas. Entonces, por una parte ya tenemos la temperatura a la cual se genera vapor, y es la temperatura superficial del agua, ¿no? Y eso es lo que moviliza nuestra turbina. Ahora necesitamos la fuente de agua fría, o fuente fuente de agua fría. Se bombea o se succiona de las profundidades del océano mediante una tubería telescópica. Una tubería telescópica es una tubería que telescópico se entiende que puede crecer, ¿no? Es como una escalera telescópica. Esas escaleras amarillas con las que trabajan los electricistas, si ustedes han visto, esa escalera de pasos puede estirarse como también puede contraerse. Es algo que se entiende por telescópico, ¿ya? Entonces igual, tenemos un sistema de tuberías telescópicas que puede estirarse o alargarse y también como puede contraerse. Se emplea para enfriar el fluido de trabajo que al condensarse y volver al estado líquido, se bombea al evaporador y se inicia así un nuevo ciclo. Nuevamente, lo leemos, miren, en esta parte que dice. El agua fría de las profundidades del mar o del océano, mediante una tubería telescópica, se emplea ¿para qué? ¿Para qué queremos el agua fría? Para enfriar el fluido de trabajo. ¿Qué fluido de trabajo? ¿Agua? No. ¿Cuál es el fluido de trabajo? Amoníaco o propano. ¿Ya? Recuerda que hasta ahorita hemos logrado obtener vapor. Ahora, ¿qué pasa? Ese vapor hay que, hay que condensarlo, ¿no? O sea, hay que convertirlo nuevamente a líquido. Y eso lo vas a hacer con un foco de agua, un foco, una fuente de agua, una fuente de frío, pues, ¿no es cierto? Y eso lo vas a hacer mediante el agua fría que estás extrayendo de las profundidades del mar. Por eso acá nos dice que todo este sistema se emplea para enfriar el fluido de trabajo, que al condensarse, es decir, cambia directamente de vapor a líquido, y volver al estado líquido, se bombea al evaporador y se inicia nuevo ciclo. Además de las condiciones impuestas en la presión de vapor del fluido en la planta, requiere unas enormes dimensiones de los sistemas de circulación de corriente templada y fría. Hay que hacer notar que el agua fría asciende desde profundidades de 600 a 900 metros. Es enorme, es mucha altura. Por eso es un sistema, uno de los sistemas más complejos, y por eso también que nosotros cuando hemos estado estudiando hemos visto las centrales térmicas, hemos visto las centrales, las tidal stream,
hemos visto las cometas de marea, la que mayormente se utilizaban eran ellas, pero más no las centrales OTEC, debido a esta complejidad, ¿sí? Cuando las plantas CETO u OTEC se destinan para generar electricidad, unos cables la conducirán desde la plataforma flotante hasta el fondo del océano a una profundidad de 1200 a 1500 metros y mediante otro cable fijo se conducirá a la costa. Cables deben de ser suficientemente fuertes para resistir las intensas fuerzas producidas por las corrientes oceánicas, las olas y la misma plataforma flotante. Entonces, nosotros hemos visto que los sistemas OWS incluso podían estar cerca a la orilla del mar, ¿no? E incluso otras podían estar tranquilamente en zonas costeras. Bien. Pero sin embargo, las OTEC tienen que estar en las profundidades del océano. O sea, tiene que estar muy, muy alejada de la costa. ¿Por qué? Porque mínimamente necesitas 600 a 900 metros de profundidad para poder extraer el agua fría, que es requisito indispensable para el funcionamiento de este tipo de centrales. ¿Sí? Entonces, si estás a bastante profundidad, tu cable conductor con el que vas a llevar, el cable conductor, el conductor de electricidad que usted va a utilizar para llevar esa energía que estás generando con tu instalación, no la vas a llevar pues flotando. El cable tiene que ir por un determinado lugar. Entonces, si estás a una profundidad de 600 a 900 metros, necesariamente el cable va a tener que tocar esas profundidades para poder ser tendido. No sé si me dejo entender. Y a esas profundidades las situaciones son pues más críticas. Entonces, en el tema del conductor, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí te va a resultar muchísimo más cara que un sistema que está a menor profundidad. Porque el cable no se puede llevar flotando. En la vía vas a poder llevar el cobre, no va a flotar. Tendrías que poner flotadores, pero es todo un... Ponerle flotadores, sería incoherente, ¿no? Porque se malograría, pues pasa una embarcación, lo daña. No solo el cable, sino la propia embarcación. Entonces, por eso se tiene que tender el cable en las profundidades del mar y recién de ahí, pues, direccionarlo, llevarlo hasta el lugar donde se va a distribuir esa energía generada. Cuando las plantas OTEC se destinan para generar electricidad, unos cables conducirán, esto ya lo hemos leído, ¿no? Listo. Y acá tenemos la central, a ver, vamos a agrandar lo más que se pueda. Entonces, aquí está nuestra tubería telescópica que nos hacía referencia hace un momento. ¿Sí? Entonces, por acá es donde se succiona el agua fría para poder condensar el vapor generado por el agua caliente, ¿no? Obviamente, este es todo un sistema de bombeo. Imagínense 900 a 100 metros, un sistema de bombeo que necesariamente requiere una instalación de control, ¿no? Y obviamente es complicado, compleja, ¿no? Bien compleja, ¿ya? Y acá tenemos un esquemático, ahí está, este es nuestro esquemático, en esta parte. Este es el mar, y este es un sistema de flotación, ¿no? Una plataforma, ¿ya? Así como está, se ve sencillo. Pero si ustedes entran al internet y buscan este, central mareotérmica, una de las más conocidas, ustedes van a ver que es muy compleja. Una serie de tuberías, sistemas de refrigeración, de ductos, bien compleja, ¿ya? Entonces, pero acá solamente nos muestra la plataforma. Aquí adentro está el sistema, en este caso el evaporador, el condensador, ¿no? Eh, está haciendo un sistema de circulación forzado mediante bombas, ¿no?
En la parte del evaporador, está aquí el evaporador, lo que hace es utilizar el agua, entre comillas, caliente a 25 grados centígrados, que se encuentra en la superficie del mar, ¿no? Entonces, eh, mediante este consideramos como un sistema de intercambiador de calor. Internamente aquí está, en esta parte está circulando nuestro fluido de trabajo, que es el refrigerante. Como habíamos visto hace rato, podría ser el propano, ¿no? O el amoníaco, creo que nos indicaba. A ver. El propano y el amoníaco, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente puede ser con ellos. Hay algunos sistemas refrigerantes que ya no se utilizan. Y yo considero que en el mar deben ser bien delicados en ellos. Porque por lo general, estos fluidos refrigerantes son altamente contaminantes. Contaminan el medio ambiente. Y si es en el mar, peor todavía. No sé qué tan actual sea esta información, pero actualmente ya algunos refrigerantes ya se sacaron del mercado debido a que son contaminantes, ¿ya? Entonces, el refrigerante, lo que está haciendo, el refrigerante está circulando por acá. Aquí le vamos a poner, a ver, de colorcito, ¿ya? Le ponen de colorcito. Entonces, por acá el refrigerante, agua, y por acá el refrigerante, no, vapor, ¿no es cierto? Entonces, esto está mal, debería ser acá. Está en estado líquido. Esto vamos a borrar. Entonces, esto sería más o menos así. Por acá sale vapor. En el condensador nuevamente se convierte a líquido, ¿no? Y eso es lo que hace. El evaporador lo único que hace es transformar el líquido a vapor. Pero líquido de agua, no. O sea, nos referimos al agua, no, sino al fluido de trabajo, que en este caso es un refrigerante, o bien es el amoníaco, como nos indica el texto, o el propano, ¿ya? Entonces, acá está saliendo vapor. Este vapor, obviamente, a alta presión, ¿no? Entonces, a alta presión, y lo que hace acá es movilizar esa turbina, que mediante un sistema de transmisión de movimiento, que está aquí, mediante vas a movilizar un generador y con ella tienes electricidad. El vapor que sale de la turbina, ¿sí? Este vapor que sale de la turbina, lo que hace es mediante un condensador y aprovechando la energía de agua fría que está aquí, ¿sí? Por acá está entrando agua fría, ¿no es cierto? Hace de que el agua fría que está a ¿cuántos grados habíamos dicho? 4 o 5 grados centígrados, hace que este vapor se convierta nuevamente a líquido, o sea, se condense. Eso es el condensador, ¿no? Y obviamente el agua fría tiene que salir, ¿sí? Está saliendo porque no que esa agua fría no se queda, porque es todo un ciclo, ¿no? Porque constantemente estás bombeando. Al fin y al cabo, el agua no se va a acabar. Estás succionando agua para llevarla arriba. Estás succionando agua fría desde las profundidades del mar y no lo vas a volver a llevar a las profundidades del mar, no tendría sentido lógico, no habría lógica ahí, sino que esa agua es drenada nuevamente al mar, ¿no? A las superficies más, ¿ya? Y ese es el funcionamiento. Igual, con el agua de la superficie, agua caliente, entre comillas, a 25 grados centígrados para generar vapor, es extraída por acá, es bombeada al exterior. ¿Bien? Entonces acá tenemos mayor detalle del sistema de tuberías de extracción y expulsión de agua fría y agua caliente, entre comillas, ¿no? Agua tibia sería, no sería agua caliente. Bien, y de esa manera trabaja pues una central térmica, y este es el ciclo Rankine. Bien, es un ciclo Rankine. A mayor diferencia de temperaturas es mejor. ¿Ya? Eso termina ahí, esa figurita. Vamos a ir por este lado. Entonces, en esta parte, a ver, vamos a ver qué nos indica. El rendimiento de una máquina térmica, teóricamente, ¿no? Está limitado por el principio de Carnot, que ustedes han visto en el curso de termodinámica o
transferencia de calor, ¿no? En el cual nos indica que una máquina de tipo OTEC, evolucionando entre las temperaturas, consideremos como ejemplo que tengamos una temperatura en la superficie a 30 grados centígrados y en las profundidades del mar a 4 grados centígrados. Tendría un rendimiento máximo, nos indica, de 8.6, que en la práctica se reduciría en torno a un 4%. O sea, el rendimiento es muy bajo. Por lo que la generación de cantidad de energía del orden de megavatios exige utilizar grandes cantidades de agua, ¿no? Esta formulita es bien conocida, ¿no? Si usted ha estudiado, ha practicado en el colegio, en la academia, o tal vez acá en la universidad, la eficiencia térmica o la eficiencia de una máquina térmica en función de sus temperaturas se determina de esta manera, ¿no? Temperatura 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Temperatura del foco caliente, el foco frío, sobre la temperatura del foco caliente. Entonces, y eso con este ejemplo, ¿sí? Con este ejemplo nos da 8.6%. Pero por algún momento, y nos dice en la práctica, eso se va a reducir a un 4%, aproximadamente el 50% todavía de ello, ¿ya? Ello en cuanto al rendimiento o a la eficiencia que tiene o al performance que tiene una máquina térmica que, por ejemplo, es una de estas centrales OTEC. El proceso se considera del ciclo cerrado. El calor de la superficie calienta las tuberías que cambian el estado del líquido en su inferior a vapor, por ejemplo, amoníaco. En este vapor llega hasta una turbina, produciendo electricidad. El agua fría de las profundidades, nuevamente, vuelve a enfriar la tubería, devolviendo el valor del interior de las tuberías a su estado líquido inicial. El vapor del interior de las tuberías a su estado líquido inicial, hay otras opciones que prevén que esta es la misma agua de mar la que se evapore y luego se condense. En estos casos llamamos de ciclo abierto, nos indica. El agua perdería la salinidad originando agua dulce. Y eso es algo que no se requiere, que no se puede hacer, porque estarías alterando el ecosistema, ¿no? Bien, acá está un sistema, en este caso, que es similar al que ya se ha explicado con el amoníaco, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por acá? Evaporador y condensador. El evaporador va a trabajar con agua caliente. Evaporador, vapor húmedo, separador de vapor y acá, bueno, es un sistema un poquito más eficiente, ¿no? Acá tenemos vapor, el vapor mueve la turbina, turbina del generador, tenemos nuevamente vapor por acá, el condensador mediante un intercambiador de calor de agua fría, que es, aquí nos indica 5 grados centígrados, va a transformar a líquido, que está aquí, ¿no? Y ese líquido nuevamente mediante el evaporador a través de un intercambiador de calor de agua caliente, lo va a transformar en vapor. La diferencia es de que aquí estamos utilizando, nos da a entender un separador de vapor. Es posible que acá haya un vapor húmedo, es decir, cierto porcentaje de líquido y cierto porcentaje de vapor. Mediante este separador, lo que está haciendo es separar la parte líquida y extrayendo únicamente vapor acá. La parte líquida nuevamente se mezcla con esta parte líquida que está diciendo aquí y se está evaporando, ¿no? Entonces, un sistema un poquito más eficiente. Las OTEC es una tecnología que por las necesidades físicas y térmicas descritas no se puede desarrollar en España. Entonces eso lo explica todo, ¿no? Sin embargo, sí está involucrada en la investigación y desarrollo de la energía de las olas y corrientes, claro, eso sí lo hemos visto, concentrándose el mayor potencial en Galicia, el País Vasco e incluso en las Canarias, aunque el mayor potencial en Galicia, aunque sus olas no sean fuertes, pero sí constantes, actualmente se prepara la inauguración de 2 centros de ensayo en Canarias y País Vasco. El Centro BIMED de Artemisa, Vizcaya, cerca de la que ha sido la primera planta de aprovechamiento energético de los... Bueno, lo que nos indica en esta parte del texto es
que no se está desarrollando tanto la energía mareomotérmica en España, pero sí hace referencia a otro tipo de proyectos que nosotros ya ampliamente hemos estado viendo anteriormente. Bien, ello en cuanto a las centrales mareomotérmicas, jóvenes señoritas. Espero que no se hayan dormido. Vamos a ver si es que hemos entendido esta, este tipo, el funcionamiento de estas centrales, ¿no? Bien. Esta es la única página, es una pizarra, no tenemos más, es solamente ella. ¿Ya? Entonces, resumiendo en todo caso, y este último párrafo de acá nos resumía el proceso. Tenemos que trabajar con un líquido o un fluido de trabajo refrigerante que tenga propiedades especiales, de que a temperatura de 25 grados se convierte en vapor y a una temperatura aproximadamente entre 4 a 5 grados se convierte en líquido. El vapor moviliza una turbina, la turbina moviliza un generador, ¿no? Se tiene un sistema de bombeo que lo que hace es extraer el agua fría de las profundidades de mar. Profundidades comprendidas entre ¿cuánto? Los 900 a 1000 metros, ¿no? Una de las dificultades que se va a tener con este tipo de centrales es el cable submarino que usted tiene que instalar, que va a tener que ir necesariamente a los 900, 1000 metros de profundidad. Y desde ahí ya tenemos un punto, digamos, desfavorable, ¿no? Para el aprovechamiento de este tipo de centrales. Habíamos visto también de que en esta parte se tiene un mapa en la cual nos indica en qué lugares del mundo, en qué lugares del planeta se tiene este recurso mareomotérmico, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, y claramente se pueden dar cuenta que España no se ve privilegiada, pues. Entonces, pero los españoles no se quedan atrás, ellos están aprovechando la energía de las corrientes, de las olas, de las mareas. Más que todo, corrientes y mareas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la explicación al día de hoy, jóvenes. Si tuvieran de repente consultas, dudas, reclamos, alcances, sugerencias, dudas, halagos también, si fuera posible. Ya. ¿Cómo vamos con la lista? A ver. 6, 7, 8. Ahí está. Bien, en todo caso, tenemos todavía 9 minutos. Vamos a, vamos a revisar la lista. Me parece que sí, estamos todos, no hay problema ahí. Ya. ¿Se encuentra Ever? Buenas noches, ingeniero. Ya. Kelly está, Kelly. Sí, ingeniero presente, buenas noches. Buenas noches. Yasmeli. ¿No está? Lucero. Ingeniero, buenas noches, presente. Alex. Ingeniero, buenas noches, presente. ¿Se encuentra Denise? Ingeniero, buenas noches, presente. ¿Qué tal? Milton. Presente, ingeniero. Buenas noches.
Fran, Alex, ¿cómo estamos? Presente, Fran, ingeniero. Gedeón, Buenas noches, ingeniero. Presente. despierta, Gedeón, despierta. Estoy despierto, ¿por qué? Soy ingeniero. Jesús Abad. Jesús, ¿se encuentra Jesús? Jesús, ¿no está? Irina, Presente, ingeniero. Gerson Adil, Gerson, Gerson Adil, ya. Abad, Abad, Yesenia, Presente, ingeniero. Enoc, Presente, ingeniero. Javier, José Javier, Mirko, Presente, ingeniero. Luis, Miguel, Luis Ingeniero. Miguel, Sí, ingeniero. Edgar, Edgar, Abigail, Presente, ingeniero. Jonathan, no, Johan. Ah, Presente, Johan. ingeniero. Yana Presente. Brusca. Ya. Sí, Yasmeli, una pregunta. ¿Podrías indicarnos a qué le llamamos fluido de trabajo? Ujú, ujú. Ya, muy bien. A ver, acá le vamos a preguntar, a ver, le vamos a preguntar a Lesenia. Lesenia, ¿cómo funciona una central OTEC o una central mareomotérmica? Eh, utiliza una central, utiliza un sistema de cogeneración que puede ser el uso simultáneo de la energía eléctrica con la energía térmica. Pero una central térmica, ¿cómo funciona? Generalmente utilizan el ciclo Rankine, utilizan el gas como energía química, luego producen energía calorífica, energía cinética y luego la energía eléctrica. Ay, ¿qué ha pasado? No estamos atentos. Kelly, ¿cómo funciona la central mareomotérmica? Qué bien, mareomotérmica. En palabras simples, resumiendo, resumen del resumen. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Sí? Se da por las diferencias de temperatura de las aguas profundas, más frías y más cercanas, más cálidas, algo así. Lo que hace es mover una máquina y producir trabajo. ¿Quién mueve la máquina? ¿O cómo se mueve esa máquina? ¿Quién hace posible ese movimiento? ¿El agua? Ever,
Quiero. Resumiendo, ¿cómo está funcionando o cómo es que funciona la central mareomotérmica? María Otero, que ingeniero, como usted puso, lo que hace es con el calor, digo, con las aguas calientes, con las aguas frías, ingeniero, el cual, como dijo usted, el ciclo Rankine se llega a lo que es a intercambio de calor, pasa por la turbina y llega a generar lo que es, ¿no?, un poco de energía. ¿Quién pasa por la turbina? Los líquidos que mencionó, amoníaco y el otro, son ¿En líquidos, qué ingeniero. estado? ¿En estado vapor o en estado líquido? Está vapor, ingeniero. Ya. Pasa el evaporador, precisamente se encarga de transformar el líquido del amoníaco o el propano a vapor, y ese vapor moviliza la turbina. Posteriormente, ese vapor que sale de la turbina pasa por el condensador. El condensador utiliza la energía proveniente de del agua fría de las profundidades del mar a 900, 800 metros. Condensa el vapor y lo convierte en líquido. Y nuevamente se produce el ciclo. Ya, ojo jóvenes, ¿ah? No hay recuperación del curso de este curso de energía marina, energía marina. Sí, no hay recuperación, ¿ah? Si seguimos mal en la práctica y ya en el examen peor todavía, ahí quedó. Ya nos estaríamos viendo en la segunda unidad nada más. ¿Sí? Entonces, mañana damos nuestra práctica, ¿no? Para mañana, ¿no es cierto? Mañana damos nuestra práctica y el día de la semana entrante vemos ya con la parte de notas y el examen parcial. Sería de esa manera. Bien, agradecerles por su atención, jóvenes, a los que están atentos, y esperamos encontrarnos mañana, pues, ¿ya? Voy a cerrar la reunión. No sé si está todavía, o ya está el docente del siguiente curso. ¿Estará o no? ¿Sí? La anterior semana había exposiciones, y bueno, ¿no? Pero la anterior teníamos que desarrollar el resumen de la energía, marina en Chile, creo, si mal no recuerdo. Eso es lo último que hemos visto, ¿no? Después de Chile hicimos la exposición. La semana anterior, claro, los 2 días de la semana anterior han expuesto, pues. Sí, un día he expuesto 3 grupos, el otro día he puesto, creo, 2 grupos, y ahí terminó la ronda de exposiciones. Sí, lo que más bien les voy a pedir, por favor, las diapositivas que han utilizado me lo puedan facilitar mediante el Classroom. Ya eso mañana lo vemos en todo caso. ¿Sí? Ellos jóvenes. Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Ya estudiamos siempre para mañana, para la práctica. La práctica viene todo el curso, hasta lo que se ha avanzado el día de hoy. Que no le cause sorpresa que va a haber preguntas que se han hecho en las primeras semanas. Y ojo, el examen es distinto. Ya no hay mucha probabilidad de que sea igual. ¿Sí? Entonces estemos atentos a ello. Bien, jóvenes, en todo caso nos vemos mañana. Voy a cerrar la reunión. Todavía no está su docente. No lo encuentro. Sí, voy a finalizar la reunión, ¿ya? Hasta el día de mañana, jóvenes.